el tribunal le da un primer triunfo temporal, todavía no es definitivo, habrá quien diga es pírrico, vamos a ver, pero reinstalan a Edmundo Jacobo en su puesto. ¿Quién era Edmundo Jacobo? ¿Quién es Edmundo Jacobo? El secretario general del INE, y que es muy importante para el instituto y que últimamente pues se ha vuelto muy famoso, muy nombrado en los medios de comunicación. Mucha gente no ubicaba quién era. Bueno, deje usted Edmundo Jacobo, que había un secretario general del INE. Esa es la narrativa de la oposición en estos momentos, que es mucho más compleja, mucho más, pues, delicada, con más argumentación, y que por lo tanto termina por ser un tanto difícil de entender, porque mucha gente dice, oye, pues yo también perdí la chamba y a mí no me han restituido de esa manera. Bueno, Edmundo Jacobo ya fue restituido gracias a un fallo del tribunal, y de esto se congratula Lorenzo Córdoba en su podcast video de los domingos. Escuche. Una jueza de distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma y por lo tanto ordena su reinstalación. Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país. ¿Cómo lees todo esto, querido Ezra Shabot? Te mando un gran abrazo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, se trata sin duda alguna de un revés para la propia reforma. Dice que el propio Lorenzo que será el principio de muchas. En todo caso, se trata fundamentalmente de una confrontación que tiene que ver, no sé, con algún tipo de animadversión sobre la figura de Edmundo Jacobo. Hemos escuchado por ahí muchos cuestionamientos sobre que pues ya lleva mucho tiempo, que por qué está en ese tiempo, en ese puesto tanto tiempo, que pues estaba desde que pues el INE era IFE y que se hizo a modo sobre la propia ley. Creo que se trata fundamentalmente del mismo modelo que tuvieron otros consejeros en su momento. Hay que recordar que el propio José Woldenberg también tuvo una prórroga dentro de su propio, digamos, su puesto como tal, como consejero, cuando pasó de consejero ciudadano a consejero electoral y cuando pudo ser presidente finalmente del INE. Se trata además de lo que se conoce como personal, digamos, pues de carrera. Es cierto, se trata de un puesto ejecutivo, secretario ejecutivo del propio INE, pero pues es algo que en todo caso, pues en unos cuantos años, en 2 más terminaría y hasta ahí llegaría. Es lo que la ley además, la ley propone. No se trata de una, digamos, de un puesto que se prolongaría ahora sí que ad infinitum, como si se tratara de líderes sindicales, Hernández Juárez o alguno de otros, que pues los hemos visto por décadas estar ahí al frente de determinado tipo de organismos. En todo caso, pues parecería ser que este tipo de figuras son las que tienen o han tenido la capacidad de responder ante los embates del propio presidente de la República y de, por supuesto, pues aquellos que lo apoyan, bajo el principio de que se trata de una institución que no tiene por qué seguir funcionando ahí. Bueno, ese es el tema con respecto al propio INE, es el punto con respecto al propio Instituto Nacional Electoral, como que la Corte finalmente, pues, o que un tribunal más bien administrativo le restituye con un amparo ya definitivo, una suspensión definitiva, el puesto como tal. Y esto nos lleva, Luis, a lo que pues parece ser esta confrontación del Poder Judicial de la Suprema Corte, ya en manos de Norma Piña, en contra del presidente de la República. No es que se trate de una vendetta personal, simple y sencillamente que desde el momento en que el presidente logró controlar al propio Poder Judicial, controlar desde hace tiempo a la Cámara de Diputados y Senadores, el último dique que ya habíamos platicado sobre esto en la Suprema Corte, pues vuelve a convertirse en eso, en un elemento de control. Esta idea de subordinar, de controlar a la Corte es algo que se presenta como una demanda para aquellos gobernantes
que de una u de otra forma consideran que la aplicación, la interpretación de la ley tiene que adecuarse necesariamente a las necesidades o del poder legislativo o fundamentalmente del ejecutivo como tal. Esta idea del equilibrio de poderes, gobernantes, llámalos como quieras, populistas, autoritarios, o que asumen que desde el poder ejecutivo tienen la obligación, la necesidad o el derecho a gobernar sin ese obstáculo, ha estado presente en las últimas décadas. Es lo que vimos finalmente en la Turquía de Erdogan o en la Hungría de Orbán. Es finalmente lo que hoy en Israel está sucediendo con las protestas en contra del gobierno de Netanyahu, que quiere finalmente subordinar a la Suprema Corte de Justicia al poder legislativo y con ello evitarse problemas mayores a la hora de legislar y a la hora de interpretar la ley. Está este dilema de quién tiene la última palabra. ¿Por qué la Suprema Corte tiene que tener la última palabra en la interpretación de los hechos? Es finalmente una disputa por el poder, Luis. Es finalmente el hecho de que la interpretación de aquello que se legisla o aquello que se hace, que se ejerce desde el poder, la Corte y quienes la controlan, sucede por supuesto en los Estados Unidos, por eso hoy tiene tantos problemas Biden para poder legislar, porque de una manera muy clara, el tema del aborto, por ejemplo, es algo en donde Trump consiguió meter una mayoría a la Suprema Corte de Justicia y hoy pues la interpretación de las leyes está en manos de conservadores, de los de la verdad, y no de lo que tenían anteriormente de una Suprema Corte liberal. En ese sentido, insisto, se trata de eso, de el control muy claro de lo que sería la forma de gobernar. Y en esas estamos. Los equilibrios de poder, es cierto, nos meten a veces en un desgaste para poder ejercer el poder, nos meten en un problema muy serio para a la hora de proponer determinado tipo de alternativas, avanzar sin que esto se atore, pero también te evitan que la concentración del poder se convierta en un elemento ante el cual no haya poder alguno sobre el cual pueda defenderse. Creo en ese sentido que finalmente el riesgo o lo incómodo que representa una Suprema Corte autónoma es lo que se sostiene un régimen democrático, es en lo que se sostiene la garantía de un gobierno que puede finalmente actuar, pero que tiene límites. Es la garantía para el ciudadano común y corriente de que no siempre va a ganar todas, puede ganar unas, perder otras, pero que cierto tipo de derechos no pueden ser así que destruidos o se puede avanzar sobre ellos por parte de los propios gobernantes. Y esa es la lucha finalmente que hoy se está dando en muchísimos lugares. La interpretación de la ley democrática, de la posibilidad de sostener regímenes democráticos por parte de aquellos que llegaron al poder por la democracia y que hoy pretenden limitarla porque suponen que su palabra, que su forma de actuar es superior al principio de la democracia, que sustituyen la justicia por el propio derecho, que la ley tiene que pasar a un segundo término por el valor superior de una justicia que ellos solo interpretan. Ahí está el problema en el que estamos metidos. Hoy México está enfrentando en dos carriles opuestos el tema de justicia y el tema de ley. La justicia que asume el presidente de la República frente a la ley que tiene bajo su mano Norma Piña, y en ese carril vamos a encontrar choques permanentes de aquí en adelante, Luis. Este es el problema fundamental. No es un problema solo de personas, sino de concepción de lo que tiene que ser un Estado y un Estado democrático. Es lo que sucede aquí, es lo que sucede en Israel, es lo que va a suceder en Turquía en el próximo proceso electoral y en muchos otros países de Europa en donde lo que está en juego es básicamente eso, la posibilidad de contener a líderes autoritarios que asumieron o que llegaron por la vía democrática y que hoy están dispuestos a limitarla para poder mantenerse indefinidamente en el poder, Luis.
Gracias, querido Ezra. Te seguimos en tus redes, ahí en @EzChabot. Te mando un gran abrazo. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis.